La trata de personas no es una sombra del pasado. Es un crimen que hoy se mueve como una industria silenciosa, rentable y brutal. Cada año genera más de 150.000 millones de dólares, según la Organización Internacional del Trabajo y la ONU. Y en África es una red que crece entre la pobreza y el conflicto armado y la desesperación de quienes migran y cruzan el Mediterráneo. Según la Organización Internacional para la Migración, 2024 fue el año más mortífero jamás registrado, con casi 9.000 muertes a nivel mundial, de las cuales 2.242 eran descendientes de África y 2.452 fueron muertes registradas en el Mediterráneo. Los que sobreviven muchas veces no escapan. Caen en manos de traficantes, explotación sexual, trabajo forzado, minería ilegal, mendicidad infantil, es decir, esclavitud moderna, operando, por cierto, a la vista del mundo. Mientras los organismos internacionales reaccionan pero no previenen, y la mayoría de los países carece de sistemas eficaces para identificar víctimas, procesar redes o proteger sobrevivientes. Esto no es solo una violación a los derechos humanos, es una falla estructural global, y el silencio también es parte del crimen. Desde la década de los 90, la trata de personas es el delito más rentable del mundo, después del tráfico de drogas y armas. En el continente africano, decenas de mujeres son enviadas al continente europeo bajo ofertas de trabajos engañosos, donde posteriormente la mayoría de ellas son forzadas a la prostitución. Cuando yo llegué aquí, me dije, mira, te ha venido y aquí tienes que pagar y tienes que hacer todo lo que nosotros te diga. Y ahí es donde yo dije, mira, eso ya no es broma, eso es la realidad. ¿Y qué puedo hacer? Claro, en ese momento yo tenía solo 15 años y no tenía teléfono, no tenía nadie, así que tenía que hacer todo lo que me diga. Me acuerdo que lo único que preguntó esa señora es ¿qué haces esas mujeres desnudas, sabes? Yo le pregunto, ¿por qué todas esas chicas, por qué no lleva ropa? Claro. Y me dijiste, pues no lleva ropa porque tiene que ganar dinero con su cuerpo, igual que tú también. Y es que no puede ser. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué dinero? El tráfico de seres humanos se produce en todo el mundo, principalmente en las naciones denominadas de renta baja hacia países de mayores ingresos. Según un informe de las Naciones Unidas, 60% de las víctimas se registran dentro del mismo país. 18% de las víctimas son de la trata transfronteriza, es decir, pertenecen a la misma región, y el 6% están en zonas cercanas. Por otro lado, un 16% se detecta en los flujos transnacionales o en regiones lejanas a su país de origen, siendo la mayoría de las personas africanas, especialmente de África subsahariana y de Asia meridional y oriental. Las investigaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dio a conocer que el 38,7% de las víctimas son del tráfico de humanos, forzadas a prácticas con fines sexuales que tienen lugar en las calles, hoteles, centros de masajes o locales nocturnos, principalmente mujeres y niñas que sufren violencia y abusos sexuales extremos. Un 38,8% de los afectados son explotados durante largas horas de trabajos forzados en fábricas por salarios menos del mínimo, producto del hecho de ser migrante. Otros se dedican a trabajar en plantaciones o en barcos en condiciones climáticas adversas, en el cultivo de maíz, arroz, cacao, café o el pescado. 10% son obligados a actividades ilícitas como carterismo, robo, mendicidad o venta de drogas o sustancias psicotrópicas. Asimismo, otros perjudicados del tráfico humano son violentados mediante el matrimonio forzado, la extracción de órganos y a trabajos domésticos. La migración funciona como caldo de cultivo para los criminales que ejercen el tráfico de personas. Para ellos no hay excepciones de víctimas, origen, edad o sexo. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen la mayoría de los casos con un 42% y las niñas un 18%. Es decir, del total de las personas detectadas, la mitad son mujeres y la quinta parte son niñas, privadas de su libertad con fines de explotación sexual, con más probabilidades de sufrir violencia física. Un 23% son hombres, mientras el 17% son niños varones presionados a realizar trabajos forzados.
En las últimas décadas, el porcentaje de niños e infantes se triplicó, alcanzando un 35%, es decir, un tercio de la población en condición de explotación. Se trata de una delincuencia organizada donde el 58% de los condenados por trata de personas son varones, mientras que las mujeres en este delito representan el 40%. En algunos casos, los traficantes pueden llegar a ser familiares, padres, parejas o conocidos de las víctimas. Además de la trata de personas, los criminales están implicados en otros delitos como tráfico de armas, drogas y órganos. Ante este panorama, la trata de seres humanos es una industria que mueve 150.000 millones de dólares, según la ONU. Hemos salido de Somalia cuando tenía 10 años. Hemos llegado al campo de refugiados más grande del mundo, que se llama Dadaab, en Kenia. Sigue mi viaje hacia Uganda. Crucé fronteras hacia el sur de Sudán y luego a Sudán. He llegado al desierto de Sahara. Hemos estado con libios y es donde he dado cuenta que me convirtió a un esclavo. Nos llevaron a otros sitios con camiones cisternas y para no saber dónde estamos. Y tenía que trabajar un año en un sitio por pagar 8.000 euros. Bueno, levantábamos muy temprano, a las 5 a las 6 y bueno, yo trabajaba de mezcla de cementos y bueno, trabajábamos todo el día. Comíamos 2 veces o una vez al día, comíamos macarrones. Los libios pues nos trataban como a sus esclavos, nos trataban mal. El jefe que estuvimos trabajando por nos vendió a otro y ahí tenía que trabajar otros 6 meses y después de los 6 meses, como estuvimos muy débiles ya, nos dejó libre. En 2023, una operación realizada por la Interpol y Afripol, denominada Operación Flash Hueca, contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en África Occidental, reveló la captación de comercios electrónicos y redes dedicadas a la trata generalizada en Burkina Faso, Camerún, Ghana, Guinea y Malí. Durante la redada, más de 1.000 personas fueron capturadas y enjuiciadas por el delito de trata de seres humanos. Zambia, ubicado en la región de África Austral, es un país de tránsito y destino de varones, mujeres e infantes migrantes, caracterizado por la movilidad humana. We do have poverty issues to fight. You'll find that, for example, Zambia is a source, a transit, and a destination point for trafficking. If you were to look at how Zambia is placed on the African map, it's really in the center. So you have a lot of countries in the north that have got war, conflict, armed conflict, political issues, economic issues. So you find that they'll come through Zambia or into Zambia, on the way maybe to the south, maybe to countries like South Africa and Namibia, where people are being trapped for sex, for hard labor. Ciudadanos de Eritrea, Mauritania y Sudán del Sur con frecuencia son presas de los traficantes producto de la necesidad de querer salir de sus países de origen por los conflictos armados y bajo la promesa de llegar sanos y salvos a Europa. Expertos aseguran que la migración es un derecho que está criminalizado y que favorece al tráfico de seres humanos, a lo que se suma la falta de oportunidades en su país por las injerencias extranjeras, los conflictos armados, la pobreza extrema y ante la comunidad internacional que omite respuestas cuando la Unión Europea y los Estados Unidos solo responden con oleadas de deportaciones masivas y la violación de los derechos fundamentales. Como dije antes, traigo a 8 personas. 3 de los míos y 5 migrantes de Nouakchott. Tú recibes el dinero de 2 migrantes. Yo me quedo con el dinero de 3. Te doy 2 migrantes con 70.000 uguillas. Y no me resulta fácil. Tengo que pagarle a mucha gente. A los moravitos, a las autoridades y demás. Lo mismo que yo. No nos compliquemos. No perdamos demasiado tiempo en negociaciones.
Perdemos demasiado tiempo en negociaciones. Por favor, acepta mi oferta. Lo has dejado todo en Nouakchott y ahora estás aquí. No dejes pasar esta oportunidad. Obtendrás el dinero de 2 migrantes. Puedes pedirles lo que quieras. Eso no me incumbe. Te pagaré tu dinero rápido. Comunidades de derechos humanos y organismos exigen a los gobiernos la cooperación para la protección de la población más vulnerable en los tránsitos migratorios.